Hola, mi nombre es Martín Cayo Perales, soy contador público y tendré el gusto de dirigirme hacia ustedes a través de este curso Sistema Nacional de Abastecimiento. Desde ya, los mejores deseos de que ustedes alcancen los principios y normas establecidas en este sistema tan importante, el cual vamos a dar inicio a partir de este momento. Hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema relativamente joven, ¿no? Sin embargo, como sistema de abastecimiento, data desde el año 1978 con lo que es la aprobación del decreto Ley 22056, el cual instituye el sistema de abastecimiento al cargo del INAC, Instituto Nacional de Abastecimiento Público, el cual ya a través del con el transcurrir del tiempo básicamente queda sin efecto. Sin embargo, desde ese año hasta la fecha ha sufrido variaciones con lo que es el decreto de ley 22867. En el año 1980 se declara en disolución el INAC. Posteriormente se publicó la primera ley de contrataciones del Estado en el año 1997. Y en el año 2018, a través del decreto legislativo 1439, tiene por objeto justamente desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento como tal, ¿no? Como ustedes saben, antes no existía un ente rector. Ahora sí, a partir de ese año 2018 ya se instaura la Dirección General de Abastecimiento, la cual es el ente rector que va normando todo lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento a través de normas, directivas y procedimientos, ¿no? Entonces, desde ya, esta introducción en lo que es la normativa vigente. ¿Qué es lo que encontrábamos anteriormente al carecer de este Sistema Nacional de Abastecimiento como tal, ¿no? Prácticamente no contábamos con un ente rector, ¿no? El cual era reconocido y el cual falta va a dar una regulación propia dentro del sistema, ¿no? Problemas de articulación con otros sistemas administrativos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Al no haber una cabeza que vincule cada procedimiento establecido y su interacción con los demás sistemas, ¿no? Creación de normativas particulares, ¿no? Es como decir casos particulares que se aplicaban, pero que a la vez eran diferentes cuando era un mismo objeto de bien o servicio, ¿no? Diferencias en la planificación y programación de las necesidades, ¿no? Ausencia de regulación para la gestión de bienes, almacenamiento y distribución, y entre otros aspectos que básicamente encontrábamos al carecer, reitero, de un ente rector que rigiera el Sistema Nacional de Abastecimiento. Un informe del año 2019 del Fondo Monetario Internacional indica que el marco regulatorio de las contrataciones públicas es excesivamente complejo, ¿no? En parte debido a las múltiples excepciones de la Ley General de Contrataciones. El marco legal de las contrataciones públicas tiene alrededor de 40 reglamentos para diferentes casos, ¿no? Además de la Ley General de Contrataciones. Vale decir que este informe, que data del año 2019, es justamente en lo que el Fondo Monetario Internacional identificó dentro del Perú al establecer prácticamente unas condiciones básicas al momento de determinar esta carencia, ¿no? Dense cuenta que a partir del 2018 y 2019, como vamos a ver, recién se instaura todo lo que son directivas, directrices específicas sobre este Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Entonces, hablemos ahora sobre el marco normativo actual, ¿no? Como bien lo saben, el decreto legislativo 1439, ¿no? Que se publica el 16 de septiembre del año 2018, establece el Sistema Nacional de Abastecimiento como tal, ¿no? Pasa prácticamente un año al año siguiente, donde recién a través del decreto supremo 217, ¿no? Se establece un reglamento para justamente este marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Desde ahí, obviamente, todo lo que es marco normativo se mantiene con esta norma madre. Sin embargo, como ente rector, sabemos que está a cargo de dictaminar todos los procedimientos, directivas internas que son de aplicación y uso obligatorio en todo el sector público.
Y justamente es lo que refleja este decreto legislativo 1439, ¿no? El cual establece principios, definiciones, composición, normas, procedimientos, ¿no? Asegurando justamente una cadena de abastecimiento público de manera eficiente y eficaz, ¿no? Estas dos condiciones particularmente son las que requiere ser atendido en base a este sistema que es muy cuestionado, como sabemos, porque la oportuna atención de estos requerimientos, de estas adquisiciones que se deben dar, básicamente son porque se deben de aplicar conforme a la normativa vigente, ¿no? Asimismo, recordemos que promoviendo una gestión que debe ser articulada, debe ser integrada, debe ser interoperativa, vamos a llegar a una gestión por resultados, que es donde justamente se enmarca la ley de contrataciones y propiamente el decreto legislativo 1439. Justamente para hablar por gestión por resultados, ¿no? Es poner el énfasis, el acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, ¿no? En función de los cuales se determinarán los productos y recursos necesarios. Esto en comparación a una gestión tradicional que solamente busca, ¿no? Adecuarse a los recursos en base a funciones o normas existentes, ¿no? Obviamente aquí lo que prima una gestión por resultados es un resultado deseado. En lo que se refiere a principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, hay que indicar que también cuenta con principios de economía, de eficacia, de eficiencia, oportunidad, ¿no? Predictibilidad, racionalidad, sostenibilidad ambiental, social, económica y transparencia. Estos principios son los que normalmente rigen todo este sistema y cada uno tiene su aplicación en las diversas fases del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto en aplicación, en concordancia con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1439. Cuando hablamos del ámbito de aplicación, sabemos que el ámbito de aplicación es de todas las entidades públicas, sean del sector público no financiero y sector público financiero. Cuando hablamos del sector público no financiero, obviamente nos estamos refiriendo a la gran cantidad de entidades públicas, ¿no? Que son justamente los poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, los ministerios, el Ministerio Público, los organismos autónomos, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC. Estamos hablando de universidades públicas, que también son consideradas entidades del gobierno nacional, como también podemos definirlo al gobierno regional, todas las regiones, y los gobiernos locales cuando hablamos de municipalidades, ¿no? Organismos públicos de los niveles gobierno regional y gobierno local. Hablamos también de empresas públicas no financieras, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Cuando hablamos de las empresas públicas nos estamos refiriendo normalmente a las empresas prestadoras de servicio, ¿no? De agua potable, que también están a cargo de los gobiernos locales, ¿no? Hay del mismo modo empresas correspondientes a gobiernos regionales y gobiernos nacionales. Estas obviamente sabemos que están bajo el ámbito del Fondo Nacional del Fomento Empresarial, el FONAFE, ¿no? Otras formas organizativas no financieras como la Caja de Pensiones Militar, el Seguro Social de Salud, llamado de Salud, y las administradoras de fondos de públicos, ¿no? Cuando hablamos del sector público financiero, no hablamos obviamente del sector privado, estamos hablando específicamente de aquellas entidades que sí usan recursos, su operatividad está en el rubro financiero, como el Banco Central de Reserva, como las empresas públicas financieras del gobierno regional, del gobierno local, ¿no? Que también están bajo el ámbito del FONAFE y aquellas que no lo están, ¿no? Y otras formas organizativas financieras. Es por esto que básicamente su ámbito de aplicación, de acuerdo al artículo 3, es general, pero sin embargo se desagrega en sector público no financiero y sector público financiero. ¿Qué podemos determinar o qué podemos indicar cuando hablamos de cadena de abastecimiento público? Hablamos de cadena de abastecimiento público cuando definimos al conjunto de actividades que abarcan desde la programación hasta una disposición final,
¿no? Obviamente incluyendo por las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, ¿no? Servicios y obviamente ejecución de obras, ¿no? Para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados en las entidades del sector público. También hay que mencionar que de acuerdo a la definición de cadena de abastecimiento público y al propiamente instauración de este Sistema Nacional de Abastecimiento, no forma parte justamente de este sistema, lo que es regulado por el texto único de la Ley 29.151, referido a la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas complementarias y conexas, ¿no? Porque esto justamente está a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales. ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional de Abastecimiento? La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector, quien ejerce rectoría, ¿no? Aquí podemos indicar básicamente que como ente rector es el encargado de dictaminar todos los procedimientos, normas establecidos y conducir todo este proceso desde el más alto nivel, ¿no? También tenemos el organismo supervisor de contrataciones del Estado como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es justamente el que va a regular todo el tipo de contrataciones, ¿no? A través también conocido como el OCE, ¿no? El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. La Central de Compras Públicas, que es justamente otro organismo conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero que interactúa con las funciones propias o inherentes a las compras públicas. Acá hablamos, y vamos a ver más adelante, a qué está referido cuando hablamos de catálogos electrónicos, cuando hablamos de todo lo que son las fichas técnicas, ¿no? De los bienes y servicios. Y finalmente, todas las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, que no es otra cosa que las que llamamos y conocemos nosotros como oficina de abastecimiento o oficina de logística. Hay que indicar que la diferencia de la denominación particularmente radica en la condición de la estructura de cada entidad. Mientras que para unas entidades será oficina de abastecimiento, otra se le llamará oficina de logística. Pero en ambos casos siempre va a ser a áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Vamos a hablar principalmente de algunas funciones de lo que es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Como ente rector, la DGA también conocida, ¿no? Sabemos que va a ejercer una máxima autoridad técnico-normativa, ¿no? Dictando normas relacionadas con su ámbito de competencia, ¿no? Asimismo, programa, dirige y coordina, evalúa la gestión de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y también este ente rector está a cargo de aprobar todo lo que es normatividad y los procedimientos que están justamente inmersos dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Asimismo, está encargado de emitir directivas y normas complementarias referidas a la estandarización e integración de la prestación de servicios y mantenimiento de los locales seguros referente a la distribución y almacenamiento relacionados al Sistema Nacional de Abastecimiento. Establecer las disposiciones para la identificación, selección de buenas prácticas en las diferentes actividades que desarrolla a fin de promover la mejora continua de las mismas, ¿no? Otras funciones que también están contenidas en el artículo 6 del decreto legislativo que da pie al Sistema Nacional de Abastecimiento es justamente conducir y promover la operatividad, ¿no? Articulación e integración del Sistema Nacional de Abastecimiento con las entidades del sector público, ¿no? Emitir opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Aquí no hay palabra autorizada mejor o la única que es la que emite justamente la Dirección General de Abastecimiento en materia de su especialidad. Hablamos del abastecimiento público, ¿no? Difundir la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento como desarrollar y promover las acciones de capacitación y la certificación de los responsables de las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Asimismo, definir los sistemas de información e informáticos necesarios para la ejecución o la conducción del Sistema Nacional de Abastecimiento. Emitir las directivas correspondientes para efectuar
el monitoreo y evaluación del desempeño del sector público sobre la base de la gestión por resultados en lo concerniente al Sistema Nacional de Abastecimiento. Y finalmente, proponer la delegación o encargo de funciones a los organismos públicos integrantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Algo más que también debemos señalar, ya no haciendo referencia al artículo 6 del decreto legislativo 1439, sino al reglamento justamente de este decreto legislativo, es donde ya especifica, ¿no?, algunos puntos que no están contenidos en el mismo decreto legislativo, como los cuales es regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Asimismo, absorber consultas, asesorar a las entidades justamente sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento. Aprobar el diseño de las funcionalidades del SIGA, que no es otra cosa del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, así como sus actualizaciones y modificaciones, ¿no? Ya más adelante justamente vamos a tratar de lo que es el sí, la importancia que tiene en la operatividad de este sistema, ¿no? Que dicho sea de paso, es oficial, su uso es oficial, pero que no todas las entidades públicas a la fecha lo tienen usando todavía, ¿no? Implementar el catálogo único de bienes y servicios, ¿no? El catálogo CUCSO también llamado, ¿no? Que también puede estar incorporado o implementado hasta nivel de obras, ¿no? También está a cargo justamente la Dirección General de Abastecimiento de esta actualización, de esta implementación constante, ¿no? Fortalecer el desarrollo de las capacidades de los responsables y servidores involucrados en la gestión de la cadena de abastecimiento. Cuando hablamos de la gestión de la cadena de abastecimiento, vamos a desarrollar también las fases, cada una de las 3 fases que compone esta cadena de abastecimiento público, y en todas ellas van a estar regulados, van a estar asistidos, van a estar, digamos, identificada cada desarrollo de una actividad justamente por lo que es este marco normativo, ¿no? Cuando hablamos también de esta gestión de la cadena de abastecimiento público, no podemos hablar sobre la materia que involucra la certificación a las personas, a los responsables que son los encargados de conducir, ¿no?, esta gestión de la cadena de abastecimiento público. Por eso la Dirección General de Abastecimiento establecerá de qué manera se va a estar conduciendo esta certificación. Hoy en día, como ustedes deben de saber, se certifica al personal que opera en la parte de contrataciones a través de un certificado OCE. Y también se está implementando la certificación a aquellos servidores que están a cargo de lo que son el sistema dentro de la distribución, almacenamiento y más que todo de la conducción de los bienes inmuebles de la entidad. También justamente esta certificación corre a cargo por otra entidad, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, pero que sirve de ejemplo para lo que es la certificación de cada profesional de acuerdo a su especialidad, ¿no? Difundir los estudios económicos o estadísticos sobre materia del Sistema Nacional de Abastecimiento, disponer la implementación de buenas prácticas en el ámbito del Sistema Nacional y finalmente disponer las acciones para la articulación entre el OCE y Perú Compras. Hablar del OCE es hablar del organismo supervisor de compras estatales, de compras del Estado, y Perú Compras, como ya nos mencionaba, en su calidad de conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto es muy importante y resaltaría dentro de todas estas funcionalidades de la Dirección General de Abastecimiento, esta última, porque recordemos, ¿no? Al no haber una Dirección General de Abastecimiento, al no haber un ente rector, estas entidades podían desarrollarse libremente, en muchos casos de repente hasta interactuar de manera errónea, tendiendo a confusión, a error, todos los que son los servidores o entidades públicas en materia de contrataciones del Estado. Hoy en día, estas entidades, tanto el OCE y Perú Compras, se circunscriben al ente rector, vale decir, la Dirección General de Abastecimiento, en el fin justamente de articular, ¿no?, estas acciones, con el fin de facilitar el uso de sus herramientas que están a cargo y obviamente con resaltando
una eficacia y una eficiencia en el uso de estas herramientas que están a cargo, vuelvo a repetir, de cada organismo, ¿no? Hablemos brevemente solamente sobre el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Prácticamente es un organismo técnico, ¿no?, que se encarga de supervisar el cumplimiento de la normativa en contrataciones del Estado. También es un organismo adscrito al MEF, al Ministerio de Economías y Finanzas, ¿no?, el cual promueve las mejores prácticas en todo proceso de contratación, sea bienes, sea servicios o sea obras, ¿no?, de acuerdo a lo establecido en su marco normativo y en el presente decreto legislativo, concordante con el artículo 7, ¿no?, del decreto legislativo 1439. Asimismo, debemos hablar de la Central de Compras Públicas, que también es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero tiene otra funcionalidad. Esta Central de Compras Públicas está encargada de ¿qué? De promover las estrategias, los mecanismos que aseguren la eficiencia en la contratación pública de acuerdo a lo establecido en su marco normativo y en el precepto de decreto legislativo. Aquí, cuando hablemos de la Central de Compras Públicas, hablaríamos principalmente de lo que se refiere a la funcionalidad de lo que hoy en día haría Perú Compras, ¿no? Sin embargo, a la fecha todavía está en plena implementación esta Central de Compras Públicas, ¿no? ¿Qué áreas involucradas en la cadena de abastecimiento público interactúan o conforman parte de este Sistema Nacional de Abastecimiento? Como ya lo hemos mencionado, estamos refiriéndonos a lo que es la oficina de logística o la oficina de abastecimiento, dependiendo de cada estructura de la entidad pública a la cual se hace referencia, ¿no? Pero son los responsables de la programación, la gestión de abastecimiento y la ejecución de las actividades de su propio sistema, conforme a la normativa vigente en lo que es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Entonces, dentro de su funcionalidad está la de gestionar y ejecutar las actividades comprendidas justamente en este Sistema Nacional de Abastecimiento, propone normas, lineamientos y directivas de gestión interna en el ámbito institucional sobre la operatividad y las actividades a su cargo, ¿no? Promover, programar, dirigir y controlar la aplicación de las actividades de la cadena de abastecimiento público. Como vamos a ver más adelante, dentro de la cadena de abastecimiento público, que se inicia con una programación multianual, pasa por una gestión de adquisiciones y finalmente con una administración de los bienes, prácticamente toda esta secuencia, esta cadena, está a cargo de abastecimiento, está a cargo de logística. Entonces, básicamente son los responsables de programar, ejecutar todas estas actividades propias de la cadena de administración pública, ¿no? Asimismo, coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar transparentemente los procesos de contratación de bienes, servicios y obras requeridos por la entidad del sector público, ¿no? Y finalmente, coordinar la consolidación y elaboración de la programación de bienes, servicios y obras requeridos por las entidades en sus respectivos cuadros de necesidades. Aquí, justamente, este es el punto de partida de la cadena de abastecimiento público, lo que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuyo resultado, cuyo producto se cristaliza en la obtención de un cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que es una herramienta que hoy en día, también desde el año 2021, con la aplicación de las nuevas directivas que establece el Sistema Nacional de Abastecimiento, ya es de uso obligatorio en todas las entidades públicas. ¿Quiénes son los responsables prácticamente de conducir este proceso dentro de las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento? Básicamente son todos los profesionales, el personal técnico o personal capacitado que está o que pertenece en cada oficina responsable de la cadena de abastecimiento público. Llámese logística, llámese abastecimiento, según obviamente los requerimientos de las actividades relacionadas al sistema y conforme a lo que establece, ¿no?, el reglamento, ¿no? La máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público es responsable de la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento en el marco de las disposiciones establecidas en el decreto legislativo, su reglamento y sus normas complementarias.
Esto en concordancia con el artículo 9 del Decreto Legislativo 1439. ¿Cuál es el ámbito funcional del Sistema Nacional de Abastecimiento? Podemos resumirlo en el siguiente gráfico. Básicamente, hay una integración intersistémica y una integración intrasistémica. Cuando hablamos de intersistémica, nos estamos refiriendo básicamente a los sistemas administrativos, ¿no? Los sistemas administrativos que son básicamente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Lope. ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? Tenemos 11 sistemas administrativos. Y dentro de los 11 encontramos el sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? Cuando hablamos de una integración intrasistémica, básicamente nos referimos a los conformantes de la cadena de abastecimiento público, que esto no es otra cosa que hablar de una programación multianual de bienes, servicios y obras, de una gestión de adquisiciones y finalmente una administración de bienes. Dentro de cada fase o etapa de esta cadena de abastecimiento público también vamos a encontrar subetapas o etapas propias que se deben desarrollar. Como ya hemos visto o vamos a ver más adelante, cada una en su especialidad y por los servidores que previamente deberán estar certificados o que interactúan en cada etapa de esta cadena de abastecimiento público. Hablar de la integración intersistémica es justamente hablar sobre la interrelación o la coordinación que debe existir entre todos los entes rectores de los sistemas administrativos del sector público, ¿no? Y con las dependencias vinculadas con la gestión fiscal de recursos humanos en materia justamente de estos servidores, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales de esta integración intersistémica? Compatibilizar las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento con los sistemas administrativos del sector público y con la gestión de recursos humanos a fin de asegurar la gestión integral, ágil y eficiente. Asimismo, establecer mecanismos de información compartida con los conformantes de la administración financiera del sector público, ¿no? Y promover la mejora continua del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto en concordancia con el artículo 7 del reglamento, ¿no? Decreto Legislativo 1439. Podemos resumir esto, como ya lo hemos explicado, dentro de los sistemas administrativos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado sobre presupuesto público, el cual está regido por la Dirección General de Presupuesto Público que pertenece al MEF, ¿no? Hablar de tesoro público, la Dirección General de Tesoro Público es hablar justamente del Sistema Nacional de Tesorería, perdón, tesorería, igualmente con endeudamiento, Dirección General de Endeudamiento de MEF, de contabilidad. Estos últimos 4 que he mencionado justamente eran los más conocidos, pues, ¿no? Los que normalmente interactúan entre ellos, ¿no? Y lo vemos en lo que es la ejecución de los gastos o la ejecución de los ingresos, ¿no? Ya sea para una recepción, una transferencia o una percepción, básicamente, de cada tipo de ingresos que capta una determinada entidad, ¿no? Pues bien, aquí también encontramos al sistema administrativo de abastecimiento, sistema nacional de abastecimiento, cuyo ente rector, ya lo hemos mencionado, es la Dirección General de Abastecimiento y también pertenece a una dirección, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Como tal, como las demás direcciones generales, ¿no? También hacemos referencia a la gestión de recursos humanos, ¿no? A cargo justamente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, llamado SERVIR, ¿no? Que esto sí pertenece o está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero no son los únicos ministerios o sistemas administrativos que están rigiendo toda esta administración financiera del sector público. También hoy en día hablamos de una programación multianual y gestión de inversiones, cuyo ente rector está a cargo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Que también está adscrita o corresponde a, es una dirección general del MEF, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas. Hablar sí de planeamiento estratégico, estamos hablando de hablar del CEPLAN, el famoso Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que está adscrito esta entidad a la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Hablar sobre la defensa judicial del Estado es hablar de la ente rector que está a cargo propiamente del Ministerio de Justicia, ¿no? Control, ya sabemos que es la Contraloría General de la República, y la modernización de la gestión
pública, obviamente está a cargo de la Secretaría de la Gestión Pública, está dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Bien, cuando hablamos básicamente de una integración intrasistémica, justamente estamos hablando de lo que dispone el artículo 11 del Decreto Legislativo 1439, que no es otra cosa que el Sistema Nacional de Abastecimiento que se desarrolla a través de estas etapas, estas fases. No podemos iniciar una gestión de adquisición si es que previamente no ha habido una programación de esos bienes o esos servicios que previamente se han identificado, ¿no? A través del cuadro multianual de necesidades. Justamente ese es un producto que encontramos en la programación multianual de bienes, servicios y obras. Hablar propiamente de la gestión de adquisiciones es hablar de un tema muy amplio, es hablar de un tema complejo hasta cierto punto, pero que si se adecua a lo que dispone justamente el ente rector o los organismos que conforman ese Sistema Nacional de Abastecimiento, llámese el OCE, llámese la Central de Compras Estatales, básicamente se va a hacer de una manera más adecuada y dinámica, porque sabemos que presentar un requerimiento, elaborar una evaluación técnica, desarrollar unos términos de referencia, tienen cierta complejidad cuando uno no es experto en la materia o no tiene un cierto grado de conocimiento en lo que se está adquiriendo o lo que se pretende adquirir. Pero básicamente, ¿quién mejor que un área usuaria para poder identificar justamente este tipo de bienes y servicios? Y obviamente también no solamente parte en una elaboración de un requerimiento, va más allá con el proceso de selección que se va a realizar conforme al valor, conforme a lo establecido en el objeto de contratación, ¿no? Justamente de los bienes y servicios que previamente hemos identificado. Y finalmente, la administración de bienes que normalmente todo lo relacionamos a almacén, teniendo un sinónimo de un depósito. No, almacén, lejos de ser esa característica o esa definición de un depósito, es también una parte integrante del Sistema Nacional de Abastecimiento, porque esa recepción, ese almacenamiento, esa custodia y posteriormente esa distribución, conforme a los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Abastecimiento, también es de vital importancia y obviamente de aplicación a lo normado, ¿no? Entonces, en su momento, estoy seguro que vamos a hablar de estos temas en profundidad mayormente. Bien, aquí vamos a dejar este tema del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero vamos a continuar con lo que es la cadena de abastecimiento público. Propiamente vamos a detallar qué compone esta cadena de abastecimiento público. Ya hemos estado viendo lo relacionado a lo que conlleva, ¿no? Ya hemos hablado sobre su definición, que es el conjunto de actividades propiamente, ¿no? Que abarca desde la programación hasta la disposición final, lo que mostramos en el cuadro anterior, ¿no es cierto? Las actividades que se involucran, que están comprendidas en lo que se refiere a la gestión de adquisiciones y lo que se refiere a la administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y el logro de resultados, ¿no? Ya hemos hablado también de los bienes estatales que no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Porque está a cargo de una ley es muy propia y muy particular, lejos de lo que es el Decreto Legislativo 1439. Ya hemos hablado también de la misma gráfica que comprende esta cadena de abastecimiento público desde la programación multianual, pasando por la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. Acá sí hay que detallar qué actividades comprende básicamente cada este tipo de fases o etapas por donde pasa la cadena. Si ustedes ven este gráfico, podemos entender que prácticamente es una condición de un ciclo, ¿no? Es un ciclo que tiende a girar, tiende a continuar, culmina y nuevamente empieza. ¿Dónde va a iniciar todo esto? Justamente con una programación multianual, ¿no? Donde vamos a identificar, ¿no? Primero las necesidades, ¿no? En donde son necesarias para cumplir qué cosa.
los objetivos, las metas, las actividades operativas que tenemos como entidad, ¿no?, a desarrollar. Pasamos posteriormente a una clasificación y priorización, ¿no?, en base a los a recursos que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas para poder justamente cumplir estas actividades. Y finalmente, una fase final que es una consolidación y aprobación, ¿no?, de esta programación multianual, cuando ya se obtiene como resultado el cuadro multianual de necesidades. Entonces, esto corresponde principalmente a una programación multianual. Cuando hablamos de la gestión de adquisiciones, prácticamente enfocamos en tres aspectos fundamentales. Primero, la contratación, que no es otra cosa que es la selección, el procedimiento de determinar entre una entidad pública, una necesidad, una actividad pública, y la empresa o la persona natural que va a satisfacer o que va a cubrir esa necesidad a través justamente de un bien, servicio o una obra, ¿no? Pero para llegar a esto, obviamente también hay un proceso interno, el cual parte justamente de la necesidad de cada área usuaria, ¿no? Esta necesidad se va a consolidar a través de un requerimiento, ¿no?, en donde va a juntarse las ejecuciones técnicas, si son bienes, y términos de referencia, si son servicios, para que podamos detallar, ¿no?, cuáles son las condiciones para esa contratación, en qué plazo se van a establecer, o en qué cantidad o en qué oportunidad nos van a entregar esos bienes. Posteriormente, ya cuando tenemos esa selección de ese proveedor, de esa empresa que va a satisfacer nuestras necesidades, básicamente tiene que haber un registro de toda esa información, desde la convocatoria hasta propiamente la formalización a través de un otorgamiento de buena pro. Y cada una de esas etapas donde pasa un procedimiento de selección, justamente se va a conocer como un registro, se va a transmitir, o se va a consolidar a través de un registro en un sistema, en un aplicativo informático que está justamente a cargo del OCE, ¿no?, que no es otra cosa que el SEACE. Y finalmente la gestión de contrato, que es la forma parte ya de la ejecución contractual, que es ver las condiciones, cómo se van desarrollando esa ejecución de ese servicio que hemos solicitado, o esas entregas de los bienes que vamos a requerir, o finalmente cómo se va desarrollando el tema de una contratación de una obra, ¿no?, en los plazos, en los avances o en las condiciones contractuales que se han desarrollado, ¿no? Todo esto enmarcado dentro de la gestión de adquisiciones. Y como también lo había mencionado, y no deja por eso de ser menos importante, la administración de los bienes, que es básicamente toda la secuencia que conlleva a una administración, a una custodia, a un almacenamiento de los bienes a cargo justamente del área funcional de almacén, ¿no? Partiendo justamente de una recepción, ¿no? Entonces, podemos identificar cuatro fases dentro de esta administración de bienes principales, ¿no? La primera, la de que es el almacenamiento, ¿no? La segunda, la que es distribución, ¿no? Porque los bienes no es que van a adquirirse y guardarse en almacén, ¿no? Estos bienes van a ser distribuidos, ¿no?, al área usuaria propiamente, o si tenemos un plan de distribución, a las áreas o dependencias competentes a las cuales han sido destinadas esos bienes de servicio. Esos bienes, perdón, para cumplir con los objetivos o actividades señaladas en cada entidad, ¿no? Posteriormente también hablamos de un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento que debe de desarrollarse dentro de esta administración de los bienes, y finalmente de una disposición final, cuando ya es que se ha agotado todo lo que es la distribución, y a pesar de eso encontramos algunos elementos que deben también ser utilizados, ¿no?, con el fin de que los recursos que se adquieren es justamente para un cumplimiento de metas. Que haya variado ese cumplimiento de objetivos o de metas en su capacidad, en su distribución, no quiere decir que eso ya
tenga un fin para ser desechado, ¿no? Eso se pone a criterio también de una redistribución, de un aprovechamiento de la misma entidad, pero justamente es el ente responsable del almacenamiento y distribución, que es el responsable del almacén, el que ve justamente todas estas etapas, estas subetapas que están dentro de esta cadena de abastecimiento público. Como ya lo hemos mencionado, ¿qué compone cada elemento de la cadena de suministro público o abastecimiento público? También es un sinónimo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de programación multianual, hablamos de una herramienta fundamental, que es el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Este cuadro multianual de necesidades no es otra cosa que, como su nombre lo indica, va a concentrar todos los bienes, servicios y, de ser el caso, obras que son necesarios para el cumplimiento de las actividades, de los objetivos que cada entidad tiene o está diseñada desde su creación, ¿no? Para eso, para llegar a ese cuadro multianual de necesidades, tenemos que tener un planeamiento integrado. Cuando hablamos de un planeamiento integrado, significa que tiene que ver herramientas de una planificación previa, justamente a través de una identificación de esas actividades operativas que toda entidad desarrolla, ¿no? Aquí, básicamente, debemos desterrar el tema de que, ¿por qué se tiene que adquirir los bienes o servicios necesarios? ¿Por qué se contrata? ¿Por qué tenemos que gastar el dinero del presupuesto en la contratación de bienes o servicios? ¿Por qué? Porque tenemos que gastarlo. No es así. Recordemos que cada entidad pública tiene un objetivo, tiene una función, ¿de acuerdo? Un hospital, obviamente, es cubrir, asegurar la buena salud de la colectividad o de las personas, ¿no? Una institución educativa de brindar, ¿no?, una educación acorde a las necesidades de cada localidad, de cada estudiante. Pues bien, así, para desarrollar esas actividades de salud, de educación, como en el ejemplo, necesitan identificar qué actividades van a poder cristalizarse. En la parte de planeamiento le llamamos actividades operativas, porque están contenidas dentro de un plan operativo institucional llamado POI. Cuando hablamos del POI, no podemos hablar otra cosa como resultado de un cuadro multianual de necesidades. Entonces, de ese cuadro multianual de necesidades, justamente vamos a identificar qué bienes y servicios van a servir para poder cumplir con esas actividades operativas que, vuelvo a reiterar, están contenidas dentro del plan operativo institucional. Entonces, así como se habla de planeamiento integrado, también hablamos de un plan de aseguramiento, un plan de distribución, un plan de mantenimiento. Cuando tenemos esas indicaciones, nosotros no podemos dejar de mencionar qué debe estar contenido dentro de un cuadro multianual de necesidades, ¿no? Hablar de un plan de mantenimiento es justamente asegurar que si los equipos o vehículos que están asignados hacia nosotros tengan a ser operativos durante ese ejercicio. Y para eso no solamente basta alimentarlos con, si son vehículos con combustible, ¿no? Tiene que darse un mantenimiento, ¿no?, periódico, tenemos que prever, ¿no?, asegurar su operatividad a través de los bienes que son necesarios para que pueda funcionar, a través de los repuestos, a través de los combustibles. Entonces, todo eso está enmarcado dentro de esta programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Cuando hablamos de gestión de adquisiciones, como ya lo hemos mencionado, estamos hablando de la contratación propiamente de los regímenes a través de la ley 3025, que lo vamos a identificar como un régimen general. ¿Por qué? Porque justamente establece las condiciones propias, el marco normativo para poder contratarlo. Pero sin embargo, también hay otros regímenes legales o especiales para la contratación de bienes y servicios, ¿no?, en el cual son aplicables, pero bajo ciertas condiciones, que también vamos a hablar más adelante, ¿no? Cuando hablamos también de gestión de adquisiciones, también debemos de hablar justamente del registro de los bienes estatales y otros. Y cuando hablamos de la gestión de contratos, propiamente, hablamos sobre todo lo que se deriva como resultado de una selección previa,
¿no? Cuando ya se identifica un proveedor, se debe formalizar las obligaciones de este proveedor, que ahora es, y la entidad. El proveedor ahora se le formaliza a través de un contrato, ¿no? Y ya no tiene condición de postor. Cuando presentaba un proceso de selección se le llamaba postor, pero ahora ya se le llama proveedor. Y cuando firma el contrato, contratista. Entonces, este proveedor tiene que garantizar las condiciones como ha sido seleccionado. ¿Por qué ha sido seleccionado? Porque le ha presentado un buen precio, ha presentado unas mejores condiciones tecnológicas. Entonces, esta condición se cristaliza justamente en esta gestión de contratos, ¿no? Que está bajo el amparo de cada régimen, en el régimen general, que es la ley 3225, ley de contrataciones del Estado, es justamente lo que podemos establecer como condición básica y otros regímenes para esta gestión de contratos. Y finalmente, lo que ya hemos también mencionado, la administración de los bienes, justamente en las etapas de almacenamiento, distribución, mantenimiento y disposición final. Hablemos de la programación multianual de bienes, servicios y obras. También es bueno recordar lo que nos menciona el OCDE, los de la gobernanza pública, contratación pública en el Perú, ¿no? Las adquisiciones de los gobiernos nacionales presentan debilidades, ¿no? Generando que los procesos de selección del PAC se ejecuten con retraso o que sea sujeto de modificaciones frecuentes, lo que debe tenerse en cuenta para establecer normativa que aporte a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Esto también es un producto de un estudio que el OCDE ha señalado justamente sobre el Perú, ¿no? Sobre la dificultad que tenemos siempre en lo que son los procesos de selección y partiendo de un PAC, de un plan anual de contrataciones, ¿no? Que se ejecutan con retraso o que básicamente está sujeto ¿a qué? A que como no se consignó inicialmente dentro del plan anual de contrataciones, se tiene que incluir, se tiene que modificar. Y hoy en día, pues, sabemos que así como se modifica el presupuesto, también el PAC se puede modificar, pero no tanto porque exista una necesidad urgente de incorporarlo, sino es porque no hay una adecuada programación. Y a eso hay que apuntar siempre en lo que se refiere cuando tenemos la administración de los recursos públicos, ¿no? Hablemos brevemente sobre el marco normativo de esta programación multianual de bienes, servicios y obras. Como ya sabemos, este ente rector, la Dirección General de Abastecimiento, es un ente rector joven, relativamente joven. Al ser joven, recién desde el año 2018 trata de primero unificar criterios, dictaminar condiciones, juntar a los organismos que estaban libres, por llamarlo así, el OCE, el Perú Compras, entonces ya no. Desde que se da esta definición del Sistema Nacional de Abastecimiento y propiamente la creación de la Dirección General de Abastecimiento, básicamente ya se establecen las pautas, las condiciones. Sin ir muy lejos, dentro de la programación multianual de bienes, servicios y obras, a partir del año 2021 es de uso obligatorio la elaboración de esta programación multianual. Inicialmente salió una directiva 01, ¿no? 2021, pero esta ya se encuentra derogada. Sin embargo, en el mismo año, porque esta salió a comienzos de año y en diciembre, sale la que actualmente está vigente para este periodo, que es la directiva 005-2021, la cual rige para esta programación multianual, como es de 3 periodos, de 3 años consecutivos, del año, ahorita está vigente para lo que es la formulación del 2024 al 2026, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de esta programación multianual de bienes, servicios y obras? Básicamente tiene estas 5 condiciones. Uno, que es flexible. ¿Por qué? Porque es justamente a medida de la variación de cada meta, de cada objetivo, se va variando o se va actualizando, ¿no? También decimos que es razonable porque su uso dentro de la información que se contiene en esta programación tiene que ser responsable, tiene que ser racional en la administración de los recursos. No podemos programar por programar, ¿no? Es consistente porque obviamente se interactúa o se afianza en lo que dispone los demás sistemas administrativos. Hemos hablado del planeamiento a través de las actividades operativas, el POI,
Estamos hablando también sobre lo que puede determinar presupuesto público a través de lo que es la asignación de recursos, justamente en el tema de equilibrio, lo que corresponde a las metas y objetivos sin exceder el presupuesto que es asignado a cada entidad. Por eso decimos que también es una característica del equilibrio. Y finalmente, que es de carácter multianual, es una aprobación multianual, porque abarca 3 años fiscales consecutivos, ¿no? Como vengo a repetirles, actualmente estamos desarrollando a nivel de la programación multianual de bienes, servicios y obras 2024 al 2026. ¿Qué actores participan en esta programación multianual? ¿No? Básicamente son tres, ¿no? El primero, como ya os mencionario, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, que no es otra cosa hablar de la oficina de logística o oficina de abastecimiento, dependiendo de cada entidad, de la estructura de cada entidad, ¿no? ¿Qué va a hacer esta oficina de abastecimiento, esta oficina de logística? Justamente conducir el proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras, toda vez que programa, dirige, ejecuta y supervisa todo lo que es la información orientada a esta programación multianual. Asimismo, es la encargada de consolidar la información en cada etapa que se desarrolle, ¿no? Otro actor también que es fundamental es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, llamado OPP o presupuesto o Oficina de Presupuesto comúnmente en cada entidad, ¿no? ¿Qué se va a encargar de esta oficina de presupuesto? Normalmente es la que nos va a dar información vital, es un asistente técnico en materia de actividades operativas, listado de insumos necesarios para los presupuestos o programas presupuestales, ¿no? Previsiones presupuestales, cuando lleguen los recursos a través de la distribución de la APM, asignación presupuestaria multianual, ¿no? Que no es otra cosa hablar de los techos que van a regirse para los años subsiguientes, ¿no? Y el PIA, que es justamente, como ustedes saben, lo que va a determinar la ejecución de un presupuesto ya en el año, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a dar todo este tipo de información? Es justamente la oficina de presupuesto, ¿no? Como un actor que también participa indistintamente en cada etapa de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y finalmente, sin dejar de ser el más importante, el área usuaria. ¿Por qué? Porque es justamente el área usuaria la que va a identificar, la que va a cuantificar sus necesidades. ¿Quién mejor que el área usuaria para saber las condiciones de los bienes o servicios cuando, en oportunidad, digamos, en la forma como va a ser entregado? Yo no puedo trasladar esta responsabilidad a otras áreas que también he mencionado, porque no les corresponde. Vuelvo a repetir, el área usuaria va a ser la que va a identificar, inclusive cuantificar y valorizar toda la información de la programación multianual de bienes y servicios a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Y no solamente elaboración, sino también dentro de la ejecución. Pero para eso, ya obviamente para poder ejecutar un cuadro multianual, primero tiene que estar aprobado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Este es el proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Este proceso va a estar integrado por dos componentes, básicamente el planeamiento integrado. Estamos hablando de las actividades que están desarrolladas dentro de un POI, y para poder desarrollar esas actividades requiero de bienes y servicios. Entonces, justamente por eso es esta interacción. Y la programación es lo que desarrolla justamente en etapa previa a la ejecución, ¿no? Por eso es importante estar involucrado como área usuaria principalmente dentro de este proceso en todas las etapas de la programación multianual. ¿Por qué fases pasa esta programación multianual? Como ya lo hemos mencionado, pasa por tres fases. La primera, la identificación, donde su nombre mismo lo indica, van a identificar cuáles, en qué forma los bienes y servicios son necesarios para el cumplimiento de sus actividades o la ejecución de determinado proyecto, ¿no? Porque eso también se aplica a aquellos proyectos por administración directa que se desarrollan, ¿no? En el caso que sean por administración directa. Y las obras, en el caso que sea por contrata, cuando también se van a determinar para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ¿no? También pasa por una fase de clasificación y priorización, ¿no? El cuadro multianual. Y finalmente la consolidación y aprobación. Si ustedes observan en el gráfico, en todo lo que se refiere
a cuadro multianual de necesidades, básicamente, tenemos esta definición a nivel de identificación, a nivel de clasificación y a nivel de consolidación. El producto va a estar ahí, en cada fase de la programación multianual. Cuadro multianual de necesidades. Planeamiento integrado, como ya lo has mencionado, incluye todo el diseño de la red logística en el caso de los ministerios, ¿no? Se desarrolla un enfoque multianual por 3 años, incluye un plan de aseguramiento, un plan de distribución, un plan de mantenimiento, ¿no? Entre otros tipos de condiciones. Cuando hablamos de programación, hablamos de la cuantificación de las necesidades, ¿no? Establecer la cantidad necesaria para el cumplimiento de esas actividades, determinar una unidad de medida, ¿no? Si es por bolsa, si es por unidad, si es por kilos, ¿no? La valorización de necesidades también es importante determinarle o asignarle un costo o un valor para justamente estimar en forma general todo el costo del bien o servicio a adquirir, ¿no? Se toma en cuenta las características y naturaleza de los bienes, obviamente tomando como fuentes el precio histórico, la estructura de los costos, la última adquisición inclusive de lo que se ha adquirido esos bienes. Si yo estoy en la actualidad adquiriendo, por decir, cemento, y voy a adquirir también el próximo año porque ese proyecto se va a continuar, si lo estoy ejecutando por la administración directa, lo voy a seguir adquiriendo. Básicamente, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que prever ese bien, como ya ha sido adquirido este año, cada vez que me adquiere, que yo retiro los bienes de almacén, automáticamente me entregan un documento llamado pedido de comprobante de salida, comúnmente conocido como PECOSA. Ahí justamente está ya valorizado el costo del bien que me están entregando. Entonces yo puedo saber a ciencia cierta cuánto es el precio final. Y es el histórico, porque a veces si nos remitimos a un expediente técnico, sabemos que un expediente técnico tiene un cierto tiempo de validez, ¿no? Y obviamente no es el que está actualizado en el mercado. ¿Cuál es la última información? El precio más real o aproximado es justamente en esta atención. Vuelvo a repetir, si los bienes se continúan adquiriendo para el año siguiente, ya tengo ya un precio más exacto de lo que puedo encontrarlo en un expediente técnico, tratándose de obras específicamente en el tema de obras por administración directa, que es cuando la entidad propiamente ejecuta esa obra. Ya no selecciona un proveedor para que lo haga, sino la entidad contrata los bienes, contrata los servicios para ejecutar una determinada obra, ¿no? En el caso de inversiones, los costos de las fichas técnicas, estudio de preinversión y lo que determina el expediente técnico de obra. Justamente esto pasa por las 3 fases del cuadro multianual, a nivel de identificación, clasificación y priorización y consolidación y aprobación. Hablemos ahora de la segunda fase de la cadena de abastecimiento público, que es la gestión de adquisiciones. Es propiamente hablar de una contratación, ¿no es cierto? De esa selección del proveedor en base a una normativa vigente. Cuando hablamos de un régimen general, nos estamos refiriendo específicamente a la ley 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, vigente en la actualidad. Pero también hay regímenes especiales, que obviamente tienen una particularidad que también vamos a mencionar a continuación. Cuando hablamos del régimen general y el régimen especial o legal, nos estamos refiriendo a lo que dictamina el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, nuestra Carta Magna, ¿no? En la que hace referencia a las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las entidades con cargo a fondos públicos. Se realiza mediante procedimiento establecido en la ley, régimen general, o salvo excepciones, que también son aprobadas por la ley, régimen especial o legal. Ya hemos indicado que cuando hablamos de régimen general, estamos hablando sobre lo que dictamina la ley de contrataciones del Estado, la ley 30225. Hablar de la ley de contrataciones y de su reglamento, así como todas las directivas emitidas por el OCE, Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado. También hay un régimen especial o legal, pero esto ya está constituido por leyes propias o particulares,
¿no? Que se establecen en disposiciones particulares para la adquisición de bienes y servicios y obras. Obviamente, bajo estos dos regímenes podemos determinar una contratación, ¿no? Lo más común, lo que es de aplicación obligatoria, voy a repetir, es lo que dispone la ley 30225, ley de contratación del Estado. Pero también podemos encontrar que por la publicación de determinada ley, también establezca un régimen especial en el cual va a conllevar a sujetarse a las condiciones establecidas en esa misma ley. ¿Cómo son las fases de contratación? Bueno, aquí sí podemos mencionar también tres fases dentro del proceso de contratación. Las fases de actos preparatorios, la fase propiamente de selección a través del procedimiento de selección y finalmente la etapa o la fase de ejecución contractual. Hablemos qué contiene cada fase de la contratación. Cuando hablamos de actuaciones preparatorias, básicamente abarca un trabajo previo. Por eso decimos actos o actuaciones preparatorias. Cualquier procedimiento que tengamos la obligación de convocarlo, ¿no? Es porque previamente y obligatoriamente lo encontramos en el Plan Anual de Contrataciones, que es una herramienta de gestión obligatoria y necesaria para poder desarrollar un procedimiento de selección. Principalmente el punto de partida de toda contratación es el requerimiento, que es la necesidad propiamente de cada área usuaria, dependencia u organismo dentro de la entidad, ¿no? Indagación de mercado, que también es una etapa, una fase que justamente es la identificar propiamente si ese bien está vigente en el mercado, si hay diversidad de proveedores o de postores, o que también al ser un bien que no es tan comercial, pueda ser dividido o pueda ser cumplido por uno o más proveedores o más postores, ¿no? Al momento de ser atendido, ¿no? Eso justamente se encontramos en indagación de mercado. Ahí vamos a también identificar el valor estimado, en el caso de bienes y servicios, la disponibilidad presupuestal a través del certificado de crédito presupuestario o comúnmente conocido como CCP, ¿no? Que está a cargo del área de presupuesto propiamente, ¿no? Hablar sobre el expediente de contratación, que ya está a cargo de una aprobación propiamente de la Oficina General de Abastecimiento y Finanzas, o como se le llame en cada entidad, o de repente al área que se encarga o ha sido designada para tal aprobación del expediente de contratación, ¿no? Una designación de un comité de selección, una elaboración de bases y una aprobación de las mismas, ¿no? La segunda fase, que es lo que es el procedimiento de selección propiamente, esta puede variar de acuerdo al tipo de procedimiento que es su aplicación, ¿no? Como una característica es que cada etapa de estos procedimientos de selección se computan en días hábiles. Todo va en días hábiles. ¿Qué podemos encontrar o resumir en un procedimiento de selección? Normalmente tiene que existir una convocatoria que se hace a través del SEACE, ¿no? Las bases, el resumen ejecutivo, todo eso se cuelga en el sistema informático que comúnmente lo conocemos como SEACE, ¿no? Registro de participantes, consulta de observaciones, la etapa de absolución de consultas al no tener claro un tipo de lo que está contenido en las bases a veces no es tan claro y es necesario que los postores presenten algún tipo de consulta al respecto. Entonces, eso, hay una etapa de presentación de consultas. Observaciones también es casi el mismo procedimiento, pero cuando la terminología hace que se difieran por la acción propiamente. ¿Cuándo es una consulta? ¿Cuándo es una observación? Normalmente una consulta se refiere a la descripción o a las condiciones, cómo se va a desarrollar ese bien o cómo lo están pidiendo las condiciones técnicas, ¿no? De repente la forma del rotulado, la forma del embalado o las fechas de presentación o cómo se está ajustando. Eso normalmente está relacionado a una consulta, ¿no? ¿Y cuándo es una observación? Normalmente una observación es cuando el postor entiende que se está haciendo uso o infringiendo la normativa vigente en materia de contratación para ese punto específico.
Obviamente, ambos se tienen que estar sustentados en un argumento breve y también interactuados a través de este aplicativo, el SEACE, ¿no? Entonces, una vez que hay un plazo para la presentación de consultas y observaciones, también hay un plazo para absorber las mismas, ¿no? De que sean acogidas o no sean acogidas estas consultas o estas observaciones, va a depender que se integren las bases, que ya son las reglas de juego definitivas. Si las bases era el punto de partida, puede ser que no haya dentro de estas bases, dentro de este proceso de selección, algunas consultas. Entonces, se va a integrar conforme las bases originalmente salieron, ¿no? Pero si por el contrario, de 10 consultas, el comité, el que está a cargo de la conducción de este procedimiento de selección, acoge o decide aceptar de esas 10 5, las 5 van a actualizar esas bases y se va a llamar a través de la integración de la base las reglas definitivas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la fase correspondiente a cada tipo de procedimiento de selección, ¿no? Posteriormente viene la presentación de propuestas, posteriormente la admisión, evaluación y calificación de las mismas, ¿no? Otorgamiento de la buena pro, hasta el perfeccionamiento de los mismos, ¿no? Pero básicamente todo esto encierra lo que es el procedimiento de selección. Y cuando hablamos ya de una ejecución contractual, que es la tercera fase de contratación, de la fase de contratación, justamente es cuando ya se celebra el contrato y se comienza o se da inicio a la ejecución del contrato. Ahí en ese contrato básicamente encontraremos lo que son los adelantos, lo que son los adicionales y reducciones, las ampliaciones de plazo, lo que son las modificaciones del contrato, si involucra una subcontratación o no, obviamente va a estar establecido ahí porque ya desde el requerimiento de la base ya lo han establecido, cómo va a ser o de qué forma se va a dar la recepción de conformidad, la subsanación de observaciones, penalidades y resolución de contrato, intervención económica, de ser el caso, ¿no? Y la nulidad de contrato, ¿no? Aquí, prácticamente, lo que es más importante, y, no lo, y está enmarcado acá, es la recepción y conformidad, ¿no? De ese bien, de ese servicio, de esa obra, a través de una liquidación. Normalmente encontramos este tipo de problemas, de dilataciones o controversias en esta etapa. ¿Por qué? Porque no hemos identificado adecuadamente el requerimiento. Un requerimiento que está bien efectuado, que está bien elaborado, créanme que va a asegurar un proceso de selección, una etapa de selección sin problemas, ni mucho menos generar controversias en etapas de ejecución contractual. Puede darse el caso que a veces los postores al momento de presentar sus ofertas no han consignado una observación primordial que recién salta en etapa de ejecución, ¿no? Pero que sin embargo no lo percibieron al momento de presentar su oferta o su consulta. Entonces, eso genera que cuando ya están en etapa de ejecución, vengan las controversias, vengan las dilataciones, hasta en algunos momentos la resolución, lo que hemos visto, ¿no? Resolución de contrato o que el contrato hasta que se intervenga. ¿Por qué? Porque el proveedor ya no incumple con todo eso. Pero vuelvo a repetir, aquí la importancia de la contratación radica en la presentación, en la elaboración de unos requerimientos eficientes, ¿no? Y a eso se apunta siempre al perfeccionamiento de estos. Finalmente, hablemos de la administración de bienes, que como ya hemos mencionado, no deja de ser algo muy importante dentro de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Ya hemos hablado sobre lo que es el almacenamiento propiamente, la distribución, el mantenimiento y la disposición final. Entonces, todas estas secuencias que encontramos dentro de la administración de bienes están comprendidos en esta etapa, ¿no? Entonces, aquí no podemos, quitémonos o desterremos esa idea fundamental en lo que se refiere a que el almacén es un depósito. ¿Cuántas veces por nuestra actividad propiamente de trabajo nos ha tocado visitar almacenes en donde encontramos hasta de materiales inservibles, ¿no? En algunos casos, chatarra, cosas que ya no funcionan como un depósito.
cosa que ya entendemos que no deberías darse de esa manera, porque este área es un área especializada, justamente que se encarga de estas secuencias, estas fases internas. Entonces, mal haríamos en seguir teniendo esa idea de dejarlo como un área que no recibe toda la atención, la asistencia técnica correspondiente, cuando sí es de vital importancia en cada etapa que desarrolla, ¿no? Tanto en el almacenamiento, en su distribución o en su disposición final, pasando obviamente por su mantenimiento, ¿no? Dentro del almacenamiento, ¿qué podemos desarrollar? También hay unas subsecuencias. La resección, ¿no es cierto? La resección, la verificación y control de calidad, el internamiento cuando ya es conforme a si se ha verificado esto, procede a su internamiento. Ese internamiento conlleva un registro, ¿no? Ya sea en un sistema oficial que es el SIGA o un sistema propio de la entidad que maneja. Y finalmente, la custodia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no inmediatamente, no forma, la distribución no forma parte del almacenamiento. El almacenamiento identifica estas 5 subsecuencias: resección, verificación y control de calidad, internamiento, registro y custodia. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta secuencia, vamos a obtener o asegurar que el bien pase por un control de calidad previamente. No podemos reseccionar físicamente. ¿Y por qué tiene que pasar por una verificación y control de calidad? Porque básicamente nosotros, a veces el área de almacén recibe equipos que pueden ser complejos por su especialidad que maneja un almacenero, que no es especialista en conocer si recibe este bien o no está recibiendo el bien que dice la orden de compra reflejado en un contrato, ¿no? Por decir, yo no podría determinar si la computadora que estoy reseccionando, que dice en la guía, que dice en orden de compra, una Intel i7, al final no sea de octava generación, sino sea de menos, sea de segunda generación. Técnicamente, el papel lo puede decir, pero cuando yo verifico fehacientemente qué es lo que estoy recibiendo, para eso viene el control de calidad y la verificación propiamente. Posteriormente viene el internamiento, el registro y la custodia hasta que se dé su posterior fase de distribución. Importante, el área involucrada en la cadena de abastecimiento, según corresponda, evalúa y supervisa la gestión de los almacenes a su cargo, identificando los riesgos y cualquier circunstancia que afecte a la óptima custodia de los bienes muebles, a fin de mitigarlos para garantizar el logro de las metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Aquí, el área involucrada en la cadena de abastecimiento no es otra cosa que decir que abastecimiento, logística, siempre tiene que estar bajo la supervisión, supervisando, mejor dicho, todo lo que es la gestión de los almacenes, ¿no? Si hay riesgos en su infraestructura, si hay riesgos en su seguridad, ¿no? No podemos dejarlo, digamos, en una forma autónoma de su desarrollo cuando sabemos que dentro de la estructura, esta área de almacén le corresponde al área de abastecimiento, al área logística, estar dentro de su estructura y por lo que conlleva a estar a una evaluación constante, a una supervisión, ¿no? Tanto al área propiamente como al personal técnico capacitado para tal funcionalidad, ¿no? De esa área. Cuando hablamos de la fase de distribución, ¿no? Nos enfocamos en lo que es la solicitud, ¿no? El acondicionamiento, el despacho y la entrega. Básicamente, toda esta secuencia solo es de distribución, ¿no? De repente muchos de ustedes no conocían toda esta secuencia que hay dentro del almacén, ¿no? Muchos de ustedes piensan que solamente es la recepción y esperar que venga el cuadro de distribución para que lo distribuya, no. Toda esta secuencia es, es importante desarrollarla y cada uno tiene sus condiciones o ya está establecida justamente a través de este Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Antes podía estar supuestamente sobreentendido, ¿no? Hoy en día no. Cada parte que estamos mostrando está reflejado justamente en el decreto legislativo 1439, que es el que da pie a este Sistema Nacional de Abastecimiento.
Cuando hablamos de mantenimiento, nos estamos refiriendo a la fase de que los bienes buscan garantizar su conservación óptima, reduciendo las posibles averías o fallas, ¿no? Asegurando su operatividad o funcionamiento mediante el examen periódico de sus condiciones de acuerdo a su naturaleza. ¿No? Hay mantenimientos que de repente, así como si quiero llevarlo a un ejemplo práctico, una, una casa, ¿no? Una casa dentro de nuestro hogar, si no le hacemos un pintado continuo, no le hacemos una adecuada revisión de las condiciones eléctricas, en cualquier momento podemos tener un corte de fluido eléctrico o una avería de las mismas, ¿no? Asimismo, si no vemos que dentro de esa paredes no se está infiltrando un tipo de salitre o otro tipo de desgrane por ahí, producto de que no se está haciendo un mantenimiento. Lo mismo sucede tanto para la estructura del área de almacén como también de los bienes que pueden encontrarse dentro de estos almacenes, tanto en su custodia como en lo que se refiere antes de su posible distribución. Lo que se quiere aquí es buscar su operatividad, que a través de este mantenimiento se asegure una oportunidad de acuerdo al tiempo de vida útil que es vigente para ese tipo de bien. Hay bienes que pueden durar 10 años, otros que solamente duran 2 o 3, pero obviamente, ¿quién te garantiza que van a durar ese plazo ya establecido, ¿no? En las condiciones contractuales, justamente brindarle un oportuno mantenimiento, ya sea de forma periódica o establecida previamente en las condiciones, ¿no? De los bienes que se identifican. Y por último, lo que son la disposición final, ¿no? Que constituye una actividad de la administración que comprende los actos de administración o actos de disposición u otras modalidades que permiten una adecuada gestión de lo que es el mobiliario en las entidades públicas, ¿no? Los actos de administración de bienes muebles se producen por la entrega de la posesión a título gratuito o un plazo indeterminado a favor de entidades o entes privadas sin fines de lucro, ¿no? Mediante la afectación en uso o modalidades establecidas mediante directiva de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Los actos de disposición de bienes muebles implican el traslado de propiedad a título gratuito o oneroso en consecuencia del patrimonio de las entidades, ¿no? Los actos de disposición, de donación, transferencia y otras modalidades están establecidas en cada directiva de la Dirección General de Abastecimiento. Cuando tenemos estas condiciones de la distribución de bienes muebles, hay títulos que se trasladan en forma definitiva, ¿no? Y hay títulos o por un plazo indeterminado, determinado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que de repente en una entidad o nos brinda de repente un vehículo, ¿no? Por un tiempo establecido que se renueva por periodos, por cada año, en donde cual obviamente nos dan las condiciones para poder hacer uso de esos bienes. O por el contrario, no estamos recibiendo, sino nosotros como entidad lo estamos brindando, ¿no? Pero estos administrativos justamente están involucrados de esta disposición final de estos bienes. Hay bienes que son destinados exclusivamente para ser utilizados directamente por la entidad, o pueden ser distribuidos, o pueden ser solamente destinados por un plazo establecido a otro tipo de subunidad. Bien, hasta aquí hemos llegado a esta primera sesión relacionada a la cadena de abastecimiento público y en general al Sistema Nacional de Abastecimiento. Espero que hayan ustedes lo que se les ha brindado, hayan acogido la esencia de este sistema que, como ya hemos referido, es nuevo, relativamente joven, pero que no deja de existir desde años muchos más antiguos a nosotros mismos, porque es el que no adquiere bienes, el que no trata de conservarlos, el que no trata de administrarlos, significa que ha existido desde un inicio, sino que hoy en día, a través de esta Dirección General de Abastecimiento, ya tenemos el ente rector y ya desde ahí tenemos las directivas en cada fase de la cadena de abastecimiento público para poder aplicarlas y hacer uso adecuado de los bienes y servicios y ejecución de obras óptimas en beneficio de nuestra sociedad.
Desde ya, muchas gracias y nos vemos en una siguiente secuencia.